tiempo. Yo leo el tiempo. Los Santos. 2 cargos en el gobierno. El doctor Pachito Santos. Vicepresidente, ministro de Defensa, Juan Manuel. Todo el mundo lo sabe. El tiempo. Familia Santos. Ministro de Defensa. Uno de ellos es vicepresidente. ¿Quién compra el tiempo? El tiempo, el único diario de Colombia. El tiempo. El Tiempo nació en la época, 1910, por esa época, donde lo que se fraguaba era la tesis de la Unión Republicana. El país está saliendo de una dictadura, que era la dictadura de Rafael Reyes, una guerra muy dura, que fue la guerra de los 1000 días, una de las tantas guerras colombianas. Y la Unión Republicana, pues era una unión de liberales y conservadores que duró en esa oportunidad, pues 4 años, algo más. Y digamos, ha tenido esa versión un poco republicana de la democracia colombiana, y así un poco fue generando, pues, digamos, su perfil. El Tiempo se acostumbró a ser el vocero oficioso de los regímenes liberales. Había ciertas contradicciones entre el sector santista y lopista, pero el Tiempo encontró, desarrolló esa sabiduría para mantenerse como un periódico oficioso. El Tiempo se ha caracterizado porque ha sido un periódico gobiernista todo el tiempo. O sea, es un periódico que independientemente del presidente de la República que esté, él está con ellos. Entonces, su información tiene un sesgo bien fuerte. El Tiempo ha sido tradicionalmente, históricamente, el periódico del statu quo, del establecimiento. El Tiempo nunca ha estado en la oposición, ni siquiera en los peores momentos. El papel de los medios en Colombia en este momento es absolutamente deplorable. Yo creo que hay un unanimismo. Los medios además han tomado un partido grosero. Hay algunos medios que se limitan a informar solamente los boletines que salen de los batallones, de los cuarteles o los comunicados de prensa de las oficinas públicas. Y es clarísimo que tanto en la prensa hablada como escrita, los medios están claramente rotulados como gobiernistas. Los medios son, la palabra puede sonar un poco fuerte, pero son los cómplices del gobierno para proyectar lo que en realidad no es la verdadera imagen, los verdaderos hechos que están sucediendo en Colombia. Mayor poder que tiene en este momento el gobierno y el mayor respaldo es justamente el apoyo de los medios, que repito, se puede hablar de complicidad en la medida en que lo que buscan no es informar, sino manipular la opinión pública de acuerdo a sus propios intereses que coinciden con las posiciones del gobierno. Cuando una prensa es unánime alrededor del gobierno y solo está atenta a lo que hace el gobierno y a lo que piensa el gobierno, está dejando de informar sobre todo el resto de la vida nacional y luego está dejando de dar elementos de interpretación y de análisis. Hay unos grandes monopolios económicos, el Grupo Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo y algunas transnacionales que están invirtiendo en Colombia, que son las que dominan eso. Y un gran emporio, que es la casa editorial de El Tiempo, que maneja los resortes más importantes y significativos de la comunicación en Colombia, pero que además tiene posibilidades y el acceso a la televisión, a la televisión por cable, al internet, incluso a medios editoriales impresos para sacar libros e incluso para hacer alianzas con transnacionales como el Grupo Editorial Planeta. El Tiempo, por ejemplo, es muy ideológico.
con toda su carga ideológica, afectando el fundamento del periodismo, de apoyarse en la verdad y en los hechos ciertos. El Tiempo abandonó el reportaje, abandonó la crónica, ha abandonado incluso, salvo el dominical, la entrevista. Prácticamente el dominical es el único que trae la famosa entrevista de Yamid Ahmad, que por cierto es generalmente buena, es positiva, no la critico tanto. Pero en el resto de las páginas de un periódico bastante denso, lo que se encuentra es más de la mitad dedicada a la publicidad, dedicada al negocio, y lo poco que se deja es a agenciar la publicidad del régimen imperante, a dar información de todos los temas, simple información de todos los temas, pero siempre para favorecer al régimen actual. La pauta publicitaria del Estado destinada a los medios de comunicación, como se sabe, en buena parte va a dar, por razones estadísticas de lectores, etcétera, pues uno entiende que el Estado colombiano, que es un anunciante, le dé publicidad al Tiempo. Son de miles de millones de pesos la pauta anual. Recientemente uno puede encontrar de vez en cuando un editorial crítico, un editorial que toma distancia frente a las actuaciones del gobierno, frente a algunos abusos, exalta algunas medidas de la justicia. Eso es cierto en la página editorial, de vez en cuando, digo yo. Pero toda la organización informativa del Tiempo, que es donde hay que juzgar fundamentalmente al periódico y que es el campo donde ejerce mayor influencia, es progobiernista sin vacilación. El Tiempo no puede ser antigobiernista. Está sometido al gobierno, no es solo que está involucrado por las razones familiares y todo eso, sino nadie se imagina al Tiempo como un periódico de oposición. Es inconcebible el Tiempo como un periódico de oposición en Colombia, a menos que llegara un proceso revolucionario que cuestionara todo el sistema, y en ese momento con seguridad pasaría lo que pasó en Venezuela. En el momento en que se vuelva el gobierno, un gobierno que desea cambiar las relaciones de poder que existen hoy en día y quitarle automáticamente ese poder a los medios, seguramente se volverían oposición. Pero por el momento pensar en el Tiempo oposición es un exabrupto. El Tiempo tiene 97 años de fundado. Su director es Enrique Santos Calderón, hermano de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, primo de Francisco Santos, vicepresidente de ese país. Yo podría decir que en el Tiempo antes eran gobiernistas, ahora son gobierno. Eso es lo que yo creo que es la diferencia. Ellos desde siempre han sido gobiernistas, toda la vida han estado cerca del poder, y ahora pues da la malhadada circunstancia de que Juan Manuel Santos es ministro de la Defensa y es accionista del Tiempo. Juan Lozano es accionista del Tiempo y es ministro. Francisco Santos es accionista del Tiempo y es vicepresidente de la República. Por eso les ha pasado lo que les ha pasado. El gobierno los utilizó para sacar, por ejemplo, en el caso del ministro ecuatoriano Larrea, una información que resultó falsa. ¿Por qué? Porque no hay una distancia entre el gobierno y el periódico, y por eso terminan ocurriendo esas cosas. Es una semivoz oficial del gobierno, no solo, repito, porque siendo un poder tiene interés en que se mantenga esta política de no intervención estatal, sino el poder libre para desarrollarse hasta donde se pueda, sino también porque mal que bien los vínculos que tiene con el gobierno son demasiado estrechos. Es decir, cuando usted tiene al vicepresidente y al ministro de Defensa, que son los hermanos, no es tanto que sean dueños, hacen mucho énfasis en que son codueños. No, hay dos directores en el Tiempo y son hermanos, el uno del uno y hermano del otro. Pues obviamente hay una gran confusión de intereses en eso. Pero lo grave no es que sean gobiernistas,
sino que la política del gobierno ha sido la de desinformar y a veces hasta engañar. Y eso es lo que hace El Tiempo como vocero de esos intereses. El general Padilla y el general Flores no nos invitaron a la Uribe Meta. Ningún reportero de Caracol se hizo presente porque no nos invitaron. Pero en cambio hay dos personajes, una niña redactora del Tiempo y un hombre de City TV, que van a estar al pie de la operación Filipo. Ellos van a traer las fotos, lo que se ha incautado, todo eso. Entonces queremos aclarar que las Fuerzas Armadas, ni el general Padilla ni Flores, nos invitaron. ¿Del Tiempo? Sí, son del Tiempo y City TV. De los Santos. Claro, entonces lo que ministro de Defensa. Lo que sí está claro es que Santos sí está manipulando los medios de comunicación. En ese editorial, que lo recuerdo mucho, que publicaron cuando Francisco aceptó la vicepresidencia, ellos hablaron de que estaban poniendo en grave peligro la credibilidad del periódico. Y eso es cierto. A pesar de todo lo que ellos hagan internamente para evitar el aparecer cargados de un lado o de otro, a pesar de eso, la gente siempre estará pensando y leyendo lo que allí encuentra como una propaganda disfrazada o solapada en favor del pariente que está en el gobierno. Grupos y partidos políticos para Hola, buen día, gracias por acompañarnos. Primera emisión de Noticias desde el Sur. Les saluda Carlos Alonso. Ya estamos con ustedes en la emisión meridiana de Telesur Noticias. Les saluda Máximo Velázquez. Hola, feliz noche. Bienvenidos a nuestra emisión estelar de Telesur Noticias. Soy Maraguira Chirinos. Telesur Noticias, en sus 3 emisiones: matutina, meridiana y estelar. 1951. Asoma en el horizonte de Buenos Aires un avión con forma de flecha. Era el Pulqui 2. Hoy, un reconocido artista plástico decide revivir el mito de este singular avión. Y la idea es que vuele. Documentales Telesur. Pulqui. Este sábado. Entre al espacio virtual de Telesur, www.telesurtv.net. Mucho más audiovisual, con videos de los programas más recientes, más interactiva, noticias, señal en vivo, notas de opinión, artículos de actualidad, reportajes y más. Manténgase bien informado minuto a minuto. www.telesurtv.net. Nuestra América al momento. Estamos viendo Reportajes Telesur. grupos y partidos políticos para Lo que ha sido para el periódico El Tiempo que yo dirijo, no ha sido conveniente la presencia de exdirectivos de mi periódico y miembros de mi familia en el alto gobierno. Eso ha sido un fenómeno que ha lesionado la credibilidad, la imagen del periódico. Nos han generado situaciones muy difíciles de manejar en relación con la opinión pública, con los lectores que cuestionan la independencia de un periódico que tenga un ministro de Defensa y un vicepresidente del gobierno. El Tiempo es el mejor publicista del régimen, con todo y que nos regaló esos editoriales cuando nombraron a Pacho Santos y cuando nombraron a Juan Manuel Santos, en el sentido de que El Tiempo guardaba distancia de ellos, y con todo y que Uribe vive diciendo que El Tiempo es su peor crítico. Yo no sé el presidente Uribe qué Tiempo lee, ¿no? A lo mejor lee otro diario distinto al que leemos nosotros. Cuando yo comencé en El Tiempo mi tarea como defensor,
uno de los primeros conflictos que me planteaban los lectores era precisamente la información sobre Juan Manuel Santos. En ese momento él estaba abriéndose campo en la política y naturalmente necesitaba mucha ayuda. La gente presumía que el periódico le estaría dando ayuda y con esos ojos leía todas las informaciones que se daban sobre él. Dada la complejidad de la situación, puesto que todos los días se están presentando noticias que se pisan las unas a las otras y que por consiguiente afectan a la memoria colectiva. Hoy no nos acordamos de lo que sucedió hace una semana porque en esta semana han ocurrido tantas cosas que lo que hace 8 días estábamos viendo como nuevo ya se nos olvidó. El tiempo asegura tener las pruebas de que usted verdaderamente estuvo en Cuba participando en una cumbre guerrillera. Si el tiempo aporta esas pruebas, ¿qué va a pasar? Las acusaciones de que he sido objeto son acusaciones falsas y que estoy en la capacidad de demostrar mi presencia en Miami durante los días de la supuesta cumbre guerrillera de La Habana. Muchas veces cuando hay errores de información, como el caso del padre Nel Beltrán, el Magdalena Medio, etcétera, con todo lo que nos acordamos de eso, lo que pasa es que las rectificaciones, que son un hecho legítimo, judicial, legal, pues, y moral, a veces no son suficientemente aclaradoras y el mal queda hecho. Cuando esos episodios se destacan, se tiende a presentarlos como comportamientos muy excepcionales. Si hubiera una lectura más sistemática, se verá que cotidianamente el Tiempo informa a medias, desinforma, confunde la propaganda y la información, la toma de posiciones, la necesidad de que el público esté informado. A mí sí me parece que en algunas oportunidades, sobre todo en el caso de Juan Manuel Santos, ha sido evidente que él ha utilizado el periódico o sus influencias para presentar ciertos hechos de la manera como él quiere y no como han ocurrido realmente. Los casos que más presentes están ahora, que son respecto al computador de Raúl Reyes y la relación justamente con Venezuela, la presentación que hizo el gobierno fue que la carta donde dice que se están pendientes de recibirse los 300, solo dice los 300 y ni siquiera en letras sino en números, no hay lugar a confusión ni nada de eso. Lo convirtieron en que era 300 millones de dólares, cuando no existe ni la palabra dólares ni la palabra millones, ni se sabe de qué se trata. O el caso que presentó justamente el doctor Santos, vicepresidente, de que puede ser que la FARC ya estuviera creando bombas atómicas porque hay una cosa que dice que van a comprar uranio. La carta lo que dice es que unos amigos les ofrecieron venderles y presentarles el comprador para que ganen un margen. Es decir, la desinformación nace desde arriba, en este caso dueño del Tiempo, pero el Tiempo la publica como si fuera de verdad, no hace la corrección, cuando no es por falta de información. Ellos tuvieron las cartas originales y sabían cuál era el tema, pero multiplican la posición que asume el gobierno. Yo creo que un ejemplo importante ha sido los comienzos de la discusión de la parapolítica, del escándalo de la parapolítica, donde inclusive con el rompimiento de relaciones que hubo con Venezuela y Ecuador, estaban llamando casi que urgentemente a la población a una guerra. Eso es una cosa muy delicada, más cuando es el único periódico de circulación nacional, que eso es otra cosa muy particular, un solo periódico en un país de circulación nacional. Y el lenguaje lo utilizan de acuerdo a las necesidades que necesita el establecimiento. El problema del Tiempo es su total dependencia del poder. El error garrafal que cometió ahora, muy censurable hace pocos días, cuando publica una foto
de un dirigente comunista argentino con Raúl Reyes y que él confunde que ese dirigente comunista argentino para el tiempo era el ministro del Interior ecuatoriano, justo el día en que se hacía la asamblea de la Organización de Estados Americanos. Claro, el tiempo al otro día rectificó, pero rectificó a su manera, con arrogancia, con prepotencia. Nunca hubo un reconocimiento del error. Hoy Diario El Tiempo rectificó, publicó un editorial titulado La foto que no era, en el que ofrece excusas al ministro Larrea y rectifica el error. El diario El Tiempo de Bogotá, que atribuyó falsamente una foto con Raúl Reyes al ministro Gustavo Larrea, genera controversia. Cuando ellos cometen esos errores, ha fallado sus mecanismos internos. Primer mecanismo al que hicieron alusión, que es el mecanismo de la utilización técnica y ética de las fuentes. Aquí cometieron el error, y así lo dijeron, de darle a una fuente más valor del que uno debe darle. Hay que tener en cuenta que las fuentes oficiales son particularmente desconfiables. Yo, como periodista, frente a una fuente oficial, tengo la obligación de dudar de todo lo que dice la fuente oficial. Y ellos no dudaron. Y es una norma que está incluso en su manual de estilo, el manejo de las fuentes. Desde el punto de vista de fuentes, depende directamente de la Casa de Nariño y de las fuentes oficiales y gubernamentales. No tiene fuentes distintas. El primer periodista que lleva el presidente Uribe en sus frecuentes giras al exterior es del diario El Tiempo. Allí todo fue respaldo, pero lo que hemos visto por la información de otros medios distintos al Tiempo es que no es así. Muchos de los dirigentes sindicales que han sido asesinados o que hoy están en el exilio o que hoy están en el país pero escondidos se deben a titulares del periódico. Recuerden ustedes recientemente el evento que hubo en Ecuador y que el ministro Santos y el gobierno nacional tildó a los compañeros dirigentes sindicales que participaron en esa reunión en Ecuador de ser miembros de la guerrilla, simplemente porque participaron en un evento social donde estaban organizaciones de izquierda. Hay que tener siempre en cuenta que toda información obedece a una intención, así sea la intención tan pobre de obedecerle a un editor. Natalia, ¿cómo cayó en la cumbre de cancilleres de la OEA la fotografía de Raúl Reyes con el ministro ecuatoriano Gustavo Larrea? Adelante. Aquí, ¿cuál era la intención que se iba o que presidía e inspiraba a quien ordenó esa foto? Podía ser la intención de dar el golpe en Washington, en la reunión de la OEA. Entonces, cuando todos estén reunidos van a tener esta foto, y como ese es el tema y demás, esta foto va a ser la que todo el mundo va a manejar, y importantísimo para el periódico. Esa pudo ser una intencionalidad. La otra intencionalidad pudo ser apoyar al gobierno. La otra intencionalidad, hacerle daño al gobierno ecuatoriano. Son muchas las intencionalidades. De modo que si algo es necesario en un medio de comunicación que aspire a ser respetable, es cuidar las intencionalidades de sus reporteros y que haya una intencionalidad del periódico, que es la intencionalidad de informar bien a la gente. Punto. Yo, en resumen, diría que hay un problema de concentración sumamente grave. Y ese periódico nacional, en un hecho que probablemente tampoco tenga antecedentes en países como el nuestro, pertenece o es controlado a partir de hace unos pocos meses por el capital extranjero, cosa que realmente es, a mi juicio, supremamente preocupante, porque aun cuando es cierto que Colombia debe relacionarse con el mundo y no se trata de tener una actitud de odio a los extranjeros, ni mucho menos, lo cierto es que los intereses de los colombianos y los de los extranjeros no son idénticos, y darle al capital extranjero un poder tan grande me parece amenazante en lo que tiene que ver con la soberanía nacional del país. Planeta le ha apuntado al crecimiento no solamente de los productos editoriales impresos del Tiempo,
sino evidentemente a la construcción de un canal privado de televisión, y tienen todos los argumentos de influencia política, tanto los españoles como los santos, para que eso les sea adjudicado por el gobierno de Uribe. Ahora lo que se oye decir es que con la nueva administración del tiempo, los nuevos propietarios del Grupo Planeta, parece que el Grupo Planeta quiere convertir en el poder detrás del trono en el tiempo al señor José Obdulio Gaviria, que francamente me parece a mí que es mucho más vergonzoso todavía de lo que nos está ocurriendo. Ahí lo que Juan Manuel Santos llamaba el carrusel de las noticias, o la caja de resonancia, digamos. El elemento tal vez central de la caja de resonancia que cogen todos los otros medios para hacer comentarios sobre lo que sale en el tiempo, hace que el tiempo sea importante, ya no solo porque la clase dirigente toma decisiones alrededor de eso, sino porque como medio se multiplica a través de los otros medios. El resultado final no depende exclusivamente de la voluntad de manipulación del gobierno, sino de esa simbiosis que se ha creado en el país entre medios de comunicación y poder político militar. La responsabilidad de un medio es decir la verdad, duélale a quien le duela, gústele o no le guste al gobernante de turno. Cuando un medio toma partido por informar lo que le guste a un gobierno, empieza a mentir y empieza a faltar a sus responsabilidades. Yo creo que al diario El Tiempo le pasa como a ciertas mujeres célebres. Tienen mucho pasado y muy poquito futuro. Grupos y partidos políticos